A ver, grabación en la nube. Bien, listo. Bien, chicos, nuevamente buenas tardes, que se encuentren bien. Vamos a continuar con nuestra sesión de clase. Recuerden que esto es un repaso de todo lo que estuvimos viendo hasta el día de hoy. Bien, chicos, a ver, permítanme buscar la separata. En efecto, la separata en cuestión, chicos, es esta. ¿Sí? Tal como yo les estaba diciendo hace un momento, debía de entenderse la filosofía como un paso del mito a logos, y estoy hablando obviamente de la primera forma de filosofía, que fue la filosofía griega. Como características de esta filosofía, acá está, yo les decía, la filosofía aparece como expresión de un proceso de cambio que se dio desde un discurso mítico que apela a la creencia hacia un discurso basado en argumentos que recurren en la razón para que estos sean aceptados o rechazados. Tal, justo como yo les estaba diciendo, estas características se encuentran ampliadas acá, tal como les decía, el abandono de las personificaciones, la explicación de generación a partir de procesos físicos que responden a explicaciones racionales, la pretensión de dar explicaciones universales, válidas o inválidas para cualquiera que pueda aceptarlas o rechazarlas a través de argumentos racionales. Las características que justo yo les estaba diciendo en anterioridad ahora. También les estaba diciendo que la primera forma de filosofía es la filosofía griega y que esta filosofía va a atravesar durante 4 momentos y que estos 4 momentos van a tener un distinto tema de preocupación. ¿De acuerdo? Como por ejemplo, en el primer periodo, el periodo presocrático, o también llamado el periodo de los físicos o de los fisiólogos, el principal tema de preocupación, justo el que vamos a ver ahorita, va a ser el de la naturaleza o el arjé. ¿Qué cosa es el arjé? Es una palabra que significa principio u origen en griego. ¿Está bien? Ahora, fíjense, yo les había dicho que la filosofía, chicos, tiene un origen respecto al mito, que la filosofía va a marcar un antes y un después respecto al mito. Ya, entonces el mito, ¿qué cosa explica? El mito explica por qué las cosas son como son y cuál es el principio de estas cosas, como por ejemplo el origen del universo, o como por ejemplo por qué durante cierto tiempo del año una planta crece y en otra planta del año esa misma planta no crece, o por qué, por ejemplo, a veces es de día, a veces es de noche. O, por ejemplo, cosas como ¿por qué existe el tiempo? Los griegos podrían haber respondido a esta pregunta a través de la figura del dios Cronos, quien es el dios del tiempo. O como por ejemplo cuando veían el rayo, cuando escuchaban el trueno, pues bien, ellos se atribuían a Zeus. Muy bien, entonces, ¿cuál es el origen de las cosas y qué cosa es lo que le da sentido a todo lo existente? Esto es el arjé. Por esto se interroga el mito. Pero acuérdate que el mito lo responde por medio de la fe, por medio de la tradición. Ahora, ¿cómo lo va a hacer la filosofía? Pues por medio de la razón. Y vamos a ver a los distintos filósofos y a las distintas respuestas que dieron. Luego, el siguiente periodo va a ser el periodo antropológico, en donde la filosofía va a dejar de interrogarse por las cuestiones naturales y ahora se van a preocupar por cuestiones antropológicas. Por eso se le va a llamar periodo antropológico. Y por antropológico me refiero a problemas relacionados al hombre, ¿sí? Preguntas como, por ejemplo, ¿qué cosa es la virtud? ¿Qué cosa es la verdad? ¿Qué cosa es un hombre? Y como consecuencia de todo esto, ¿cómo hacer que el hombre logre ser bueno? Los discípulos de Sócrates, ¿de acuerdo? Quien va a ser el mayor representante de este periodo antropológico, van a fundar muchas, pero muchas escuelas, ¿sí? Sin embargo, la escuela más importante va a ser la fundada por Platón y a su vez la que es fundada por el alumno de Platón, que va a ser Aristóteles. Estos dos señores, Platón y Aristóteles, van a fundar un periodo que va a ser el sistemático. ¿Y por qué se le dice sistemático? Porque acá la filosofía va a construir grandes sistemas que van a dar cuenta, van a dar explicación de todo lo existente. Es decir, por medio de sus sistemas van a tratar de abarcar, van a tratar de explicar todo lo existente. Ni las matemáticas quedan de lado, ni las ciencias quedan de lado, ni la moral, ni la política quedan de lado. Absolutamente todo es considerado por estos señores. Por eso a estos señores se les llama los pertenecientes al periodo sistemático. Entonces, los temas de investigación en general van a ser el ser y la totalidad. No obstante,
Grecia va a caer en un periodo de decadencia, en un periodo de agitado caos social. Acuérdense también que la cultura griega luego va a ser absorbida por la civilización romana. Entonces luego va a haber un cuarto periodo que va a ser el periodo helenístico o romano, en donde la principal preocupación va a tratar de ser, uno, definir qué cosa es la felicidad y dos, cómo alcanzar esta felicidad. Entonces los temas de preocupación van a ser la felicidad, la ética, el placer, la plenitud, cómo sentirme bien. Ok, acá está justo todo lo que les decía sobre el periodo presocrático. Buscar el arjé, buscar cómo el cosmos se formó. Ahora, ¿quiénes van a ser los representantes? Pues bien, lo vamos a agruparlos en dos grupos, ¿sí? Por una parte, los monistas, que van a sostener que el origen de todo es solo una cosa, y por otra parte, los pluralistas, quienes van a sostener que el origen de todo son varias cosas a la vez. En el caso de Tales de Mileto, él va a pensar que el origen de todo es el agua. ¿Cómo se fundó, cómo se formó el universo en base al agua? ¿Y esto por qué? Porque mira, porque Tales de Mileto pensaba, por medio de su observación, que la filosofía, perdón, que el universo, así como los seres vivos, así como la tierra, las plantas, dependen del agua, igualito el universo necesitaba del agua. Entonces, como todos los seres vivos dependen del agua, el agua es lo más básico, el agua es lo más primigenio. Entonces, el origen de todo ha tenido que ser el agua. Luego Anaximandro de Mileto, quien también, como deben de ver, perteneció a la ciudad de Mileto, discípulo de Tales, es decir, sostuvo que el origen de todas las cosas no podía ser el agua. ¿Por qué? Porque mira, el agua es una cosa determinada y una cosa como el agua no podría dar como origen a su opuesto, que es el fuego. Entonces, Anaximandro se dio cuenta que una cosa no puede generar a su contraria. Entonces, una cosa determinada no puede dar como resultado otra cosa contraria, opuesta. Claro, pues de la tierra no puede salir el aire, del agua no puede salir el fuego, de la nada no puede salir algo. Entonces, debe de existir algo que sea indeterminado, a partir de lo cual surjan todas las cosas determinadas. Debe de existir un elemento distinto al agua, la tierra, el aire, que dé origen a todo lo existente. Y este va a ser el apeiron. Apeiron es una palabra griega que significa lo indeterminado. Otro representante va a ser Anaxímenes de Mileto, quien va a sostener que el origen de todo es el aire. Y no solamente va a sostener que el origen de todo sea el aire, ¿sí? Sino también va a responder la forma en cómo el aire da origen a todas las cosas. Cómo el aire puede transformarse en fuego, cómo el aire puede convertirse en tierra, en agua. Pues bien, se va a convertir en tierra y en agua por un proceso llamado condensación y se va a convertir en fuego por un proceso llamado rarefacción. Por otra parte, vamos a tener a Pitágoras de Samos, más o menos ubicado por Italia, que va a sostener que el origen de todas las cosas es el número. Todas las cosas, cuando tú las ves, tienen una armonía matemática. Todas las cosas, cuando tú las ves, pueden ser explicadas por medio de números. Entonces, si tú quieres encontrar el origen de la realidad, el arjé del cosmos, búscalo en los números. Pitágoras, por cierto, no fue solamente un filósofo, fue también un religioso, fue también un matemático, fundó una comunidad religiosa y entonces en esta comunidad religiosa se dice los hombres eran ascetas, es decir, renunciaban a los placeres, dejaban de comer ciertos alimentos, no comían carne y no comían ciertas plantas. Bien, por otra parte, vamos a tener a Heráclito de Éfeso, quien va a sostener que el principio de todo es el fuego, debido a que todas las cosas se encuentran en permanente cambio y ninguna cosa permanece siendo la misma, ya que todas las cosas cambian. De hecho, una frase que muy fácilmente podría sintetizar su pensamiento es que un hombre no se podría bañar dos veces en el mismo río, debido a que las aguas del río serían otras y debido a que el hombre que se está metiendo en el río es ya otro hombre. Entonces, Heráclito va a decir que el origen de todas las cosas es el fuego, que todas las cosas están en transformación, pero este cambio está sujeto también a algo que lo regula, a algo que le da sentido. Y esto que le da sentido es el logos. Así que ya sabes, el origen de todas las cosas es el fuego.
Todas las cosas están en movimiento, pero este movimiento no es un movimiento caótico, es un movimiento ordenado. Y este movimiento es determinado por el logos, que significa la razón, la lógica. Ok, en contraposición al pensamiento de Heráclito, vamos a tener a Parménides. Y Parménides, a diferencia de Heráclito, que decía que todas las cosas están en movimiento, Parménides va a sostener que todas las cosas están en permanente, perdón, que todas las cosas no se mueven, que todas las cosas permanecen idénticas a sí mismas. Entonces, no es que no pueda existir el no ser, no es que no pueda existir el caos, lo único que existe es el ser. Todas las cosas permanecen estáticas. Entonces, mientras que Heráclito va a sostener que todo está en movimiento, Parménides va a sostener que no existe el movimiento, que lo que nos dan los sentidos, son solo una ilusión, y que las cosas realmente existentes son aquellas cosas que no son captadas por los sentidos. Bien, estos son los que decían que la realidad tiene como origen solo una cosa, ¿sí? Ahora bien, van a haber otros filósofos que van a sostener que la realidad son varias cosas a la vez y estos van a ser los pluralistas. Y acá vamos a encontrar como representantes a Anaxágoras de Mileto, que no se encuentra acá. Anaxágoras sostenía algo muy similar a lo que nosotros podíamos decir como elementos químicos. Sostenía que cada cosa tiene una raíz en ella misma. Por ejemplo, yo tengo un celular y yo tengo una pantalla, a mi costado tengo un plumón, un teclado, y todas estas cosas están compuestas como por semillas, que en griego se dice homeomerías. Entonces, este señor Anaxágoras va a ser pluralista porque va a sostener que no es que haya un solo origen, sino que hay muchísimos orígenes. Cada cosa tiene su propio origen. Muy bien. Por otra parte, vamos a tener a Empedocles de Agrigento, que va a sostener que el origen de todas las cosas son los cuatro elementos que se combinan entre sí en virtud de dos fuerzas, una fuerza repulsiva y una fuerza atractiva. La fuerza repulsiva va a recibir el nombre de odio, en griego neikos, en griego polemos, de ahí proviene la palabra polémica. Y la fuerza atractiva va a ser el eros, es decir, el amor, la atracción. Las cosas se reúnen y se forman, formando todo lo que nosotros conocemos. Por ejemplo, acá en el celular hay un tanto de agua, hay un tanto de tierra, hay un tanto de fuego. Y todas las cosas resultan de una mezcla en diferente proporción del agua, el aire, el fuego y la tierra. Bien, por otra parte, el último presocrático que va a haber, aunque en realidad va a ser contemporáneo de Sócrates, va a ser Demócrito de Abdera. Entonces, si es contemporáneo de Sócrates, ¿por qué se le dice que es presocrático? Porque mira, porque Sócrates inicia una nueva reflexión en filosofía, ¿sí? Que es la reflexión ética, no la reflexión sobre la naturaleza, sobre el origen de todas las cosas. Y es debido a esta característica que Demócrito todavía es considerado como un presocrático, a pesar que es contemporáneo de Sócrates. Entonces, ¿qué cosa es lo que va a sostener Demócrito, al igual que su maestro Leucipo? Pues va a sostener que todas las cosas tienen como origen a los átomos y que los átomos, para poder existir, necesitan de un espacio en donde moverse, y este espacio en donde se mueven es el vacío. Lo único que existe son los átomos y el vacío. Y entonces los átomos se van formando, los átomos van asumiendo diferentes formas, y es así como existe todo lo existente. Como pueden notar, la teoría de Demócrito es la que más éxito ha tenido a nivel histórico. ¿De acuerdo? Bien, entonces estos van a ser los presocráticos. Ahora vamos a ver a los contemporáneos de Sócrates y al propio Sócrates. Como les digo, esto es un repaso. A ver, chicos, un instante. A ver, si es, si es esto, es esto. A ver, voy a compartirles la separata. La separata en cuestión, chicos, es esta. Acá está el periodo antropológico. Muy bien, tú debes de saber que existe una ciencia que tiene por objeto de estudio al hombre, y esta ciencia es la antropología.
se estudia el proceso de evolución del hombre, la cultura del hombre, se estudia la cultura de otros pueblos. Entonces, chicos, cuando hablemos de antropológico estamos hablando de hombre, todo lo relativo al hombre. Ok, entonces la filosofía al principio se preguntaba por la naturaleza, pero ahora la filosofía se va a preguntar por el hombre. ¿Y esto es a raíz de qué? ¿Por qué sucesos este enfoque de la filosofía ha cambiado? Pues bien, porque miren chicos, vamos a tener a ciertos legisladores, Solón, Pericles, Licurgo, que van a protagonizar entre sí el origen de la forma política en la que el día de hoy vivimos, como ustedes deben de saber, la democracia. Y entonces chicos, en la democracia se supone que uno participa en la democracia, porque se supone, al menos en teoría, que se trata de un gobierno del pueblo. Entonces, chicos, en la democracia, escuchen, es necesario estar lo suficientemente preparado, ya que todos te escuchan, para poder ser convincente ante los demás y por ende, para poder influir sobre los hechos. Entonces, se te tiene que enseñar a ti cómo hablar bien, cómo convencer a los demás, en general, qué cosa es la verdad. Entonces, respecto a este cambio que ha habido en la filosofía, van a haber dos bandos. El primero de ellos va a ser el bando de los sofistas. ¿Está bien? Y el segundo de ellos va a ser el bando de Sócrates. ¿Está bien? Todos ellos van a tener una diferente actitud frente a este problema de la democracia. Muy bien, ¿quiénes eran los sofistas? Los sofistas eran maestros que cobraban por sus servicios, que se dedicaban a criar principalmente a los hijos de las clases altas, de la aristocracia de Grecia. Y entonces, para estos señores no existía la verdad, tampoco existía la divinidad y tampoco existía la moral. ¿Y esto es en razón de qué? Que para los sofistas todo es una convención humana, o en todo caso, no existe la verdad. Entonces, los sofistas van a estar representados, ¿de acuerdo? Por dos señores, y estos van a ser Protagoras de Abdera, que va a sostener una teoría llamada relativismo, según la cual homo mensura, ¿qué significa eso? Esto significa el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Qué significa esto? Que no es que las cosas tengan una realidad propia, sino que el sentido de las cosas lo introduce el hombre en ellas. Por ejemplo, no es que matar o no es que el aborto y esas cosas polémicas estén bien o mal en sí mismas, es que depende de lo que para ti sea. Por otra parte, vamos a tener a Gorgias de Sicilia. Bueno, en este tiempo la ciudad se llamaba Leontino. Y este señor va a sostener que en realidad nada existe, todo es tan solo una ilusión. Esto es el llamado nihilismo, ¿de acuerdo? Cuando decimos que una persona es nihilista es porque no cree en nada, no sigue en ningún partido, nada de nada. ¿Y cuál va a ser la frase que va a resumir el pensamiento de Borgia? Su frase va a ser, nada existe y aunque algo existiera sería incognoscible y si fuera cognoscible pues sería incomunicable. Ok, estos son los sofistas, ya sabes, pensadores ateos, no creen, es decir, en una divinidad, no creen que exista la justicia o el bien y creen que en realidad no existe el conocimiento, o porque el conocimiento es relativo o porque el conocimiento en realidad no existe, no se puede tener ninguna forma de conocimiento. ¿Por qué? O relativismo o nihilismo. Ahí está, justo lo que yo te estaba diciendo. Bien, en la contrapartida de estos señores, oponiéndose a estos señores, vamos a tener a Sócrates, que va a sostener, ¿de acuerdo? Todo lo contrario a lo que decían los sofistas. Mira, si es que los sofistas decían que la verdad es relativa o de lleno, que no existe la verdad, Sócrates va a decir que sí existe esa verdad. Si es que los sofistas decían que no existe una divinidad, Sócrates sí va a decir que sí existe esa divinidad. Si los sofistas decían que el bien, la justicia y la moral dependen de cada persona, Sócrates va a decir que el bien, la justicia, la moral, la belleza en general, esos valores altos que guían nuestra vida, sí existen, sí tienen una existencia propia. Entonces, mientras que los sofistas no te enseñan a ser bueno, Sócrates sí te está impulsando a ser bueno. Te está impulsando a sacar la virtud, a sacar lo mejor de ti.
Su reflexión tuvo como objetivo perfeccionar al hombre lo más posible, es decir, sacar las virtudes. Es por esto que Sócrates es considerado el fundador de la ética, el fundador de la moral, ya saben, una disciplina filosófica que tiene por objeto de estudio el bien. ¿Qué cosa es el bien? ¿Cuál es su origen? Si depende de uno solo o si existen valores absolutos e inconmovibles, etcétera, etcétera. Entonces, yo ya te dije, si es que Sócrates plantea que sí existe una verdad absoluta y que sí existe el bien absoluto, entonces la cuestión es, uno, ¿cómo llego a esa verdad? A esa verdad. Y dos, ¿en dónde se encuentra esa verdad? Entonces, la filosofía de Sócrates se puede resumir tranquilamente en dos frases famosísimas de Sócrates. No sé si ustedes deben haber escuchado esta famosa frase que dice, solo sé que nada sé, y también secundariamente otra frase muy famosa de Sócrates que es, conócete a ti mismo. El método socrático entonces va a atravesar por estos dos momentos. En primer lugar, la ironía y en segundo lugar, la mayéutica. ¿Qué cosa es la ironía? Mira, la ironía significa aceptar tu ignorancia. Todos nosotros creemos saber muchas cosas, sin embargo, en realidad nosotros no las sabemos, nosotros las ignoramos. Por ejemplo, hay un caso en donde Sócrates está en la calle dialogando, filosofando, como lo solía hacer, y entonces se encuentra con un general ateniense. Y se supone que los generales, como comandan ejércitos, son los que deberían de tener la mayor idea de lo que es el valor, de lo que es la hombría, lo que es la audacia. Entonces Sócrates le pregunta, señor general, disculpe, ¿qué cosa es el valor? Se supone que usted debe de saberlo. Entonces el general le dice, oye, ¿cómo te atreves a cuestionarme si yo soy un general y no puede haber nadie más valiente que yo? Y entonces le dice, a ver, dame tu definición de lo que significa ser valiente. Y le dice, ser valiente significa arremeter en la batalla sin temor hacia los enemigos, sin importar lo que cueste. Y entonces Sócrates dice que eso no podría ser el valor, porque hay muchos hombres valientes que por una cuestión de estrategia se repliegan en la batalla para tomar fuerzas o para atacar desde sitios estratégicos, no de frente atacando frontalmente al enemigo, sino desde los flancos o escondiéndose. Entonces, el mismo general creía saber de la valentía y en realidad no sabía qué era la valentía. Es decir, este general era doblemente ignorante, porque uno, no sabía qué era la valentía y dos, no sabía qué era la valentía. ¿Y a qué me refiero con esto? Que todos nosotros los hombres en general somos ignorantes. Entonces, nosotros estamos ignorando una verdad. ¿Dónde se encuentra esa verdad? Sócrates va a decir, dentro de uno mismo. La verdad, los valores se encuentran dentro de uno mismo. Pero oye, ¿cómo es posible que se encuentre dentro de mí mismo? Pues bien, Sócrates durante toda su vida decía que había una voz, como una especie de demonio. En esta época la palabra griega demonio, ¿sí? Significa voz, significa conciencia, espíritu que le enseñaba a diferenciar lo que era bueno de lo que era malo. Muy bien, entonces Sócrates, ¿de qué está hablando? Sócrates está hablando de la conciencia. Cuando tú quieras diferenciar algo que es bueno de lo que es malo, pues ¿a qué tienes que acudir? Tienes que escuchar en tranquilidad la voz de tu conciencia. ¿Quién es el hombre bueno? El hombre que conoce lo que dicta la conciencia. Entonces, primer paso, primero hay que aceptar que no sabemos, que somos ignorantes. Segundo paso, hay que conocernos a nosotros mismos. Ahí dice, conócete a ti mismo. ¿Por qué? Porque la verdad, es decir, lo que dicta tu conciencia, ya está dentro de ti mismo. Solo tienes que escuchar. Muy bien. A esto se le va a llamar mayéutica. Ya sabes, aceptar que eres ignorante es la ironía. En cambio, buscar la verdad se le va a llamar mayéutica. ¿Y qué cosa va a ser la mayéutica? Mira, la mayéutica va a ser una palabra griega que significa dar a luz. Mira, el papá de Sócrates era un escultor, su mamá era una partera. Y entonces, tal como su mamá ayudaba a otras señoras a dar a luz, Sócrates le enseña a otros hombres a dar a luz ideas. Por ejemplo, el caso de este general. ¿Por qué entonces hay que dar a luz ideas? Así como también de la cabeza de Zeus sale Afrodita. Porque mira, repito, la verdad está dentro de uno. Entonces, a los políticos atenienses
no le va a gustar mucho la intervención, la vida de Sócrates. Así que lo que van a hacer es acusar a Sócrates de impiedad, o sea, de irse en contra de los dioses griegos, y al mismo tiempo van a criticar a Sócrates porque supuestamente le está corrompiendo a la juventud. Así que lo condenan y Sócrates, dando el ejemplo de que siempre uno tenía que seguir las leyes, ¿qué cosa es lo que hace? En vez de aceptar, como todo el mundo le estaba diciendo, que escape, que no sé, que fugue, que soborne a alguien, él toma un veneno, que es una hierba de la cicuta, y finalmente muere. Entonces, estas van a ser las enseñanzas de Sócrates y estas van a ser las enseñanzas de los sofistas. Ya saben. En este cuadro puede observarse, aquí está Sócrates, recibiendo la copa de la cicuta, todos están llorando la muerte de Sócrates, la muerte del gran maestro, y sin embargo el maestro les decía que no se preocupen. ¿Por qué? Porque el alma como tal es inmortal. Ahora fíjate, si te das cuenta, acá hay un señor que está mirando hacia abajo, pero está hacia atrás respecto a todos. La mirada de todos está enfocada en Sócrates. Sin embargo, este señor está mirando hacia otra parte. Este señor de acá es Platón. Es Platón que se está acordando de la muerte de su maestro. Bien, entonces los continuadores de Sócrates van a ser Platón y también Aristóteles. A ver, chicos, esto sería lo siguiente que debo de presentarles. Acá está, justo. Saber rápidamente el pensamiento de Platón. Un instante. A ver, bien. Sí. Ok, chicos, esto es lo siguiente. Acá podemos ver a un cuadro renacentista, en donde se representan a todas las grandes figuras intelectuales de la antigüedad. Podemos ver a Platón y podemos ver a Aristóteles en el centro. ¿Y por qué? Porque Platón y Aristóteles van a ser los más importantes. Todos estos señores de acá también van a ser sumamente importantes. Sin embargo, todos estos señores se van a ver eclipsados ante el pensamiento de Platón y ante el pensamiento de Aristóteles. Y si es que nosotros profundizamos un poquito más, aquí podemos ver, miren lo simbólico de esta imagen, que Aristóteles está con una mano mirando hacia abajo, mientras que Platón está con una mano señalando hacia arriba. ¿Qué significa esto? Mira, Platón era un filósofo idealista. Tú sabes que la filosofía busca la verdad, busca la esencia de cada cosa. Entonces, ¿dónde se encuentra esta verdad? ¿En dónde se encuentra esta esencia de las cosas? Pues bien, Sócrates está señalando hacia arriba. Entonces, la verdad va a estar en el mundo de las ideas. Platón va a ser un filósofo idealista. En cambio, Aristóteles, que tiene su mano tendida hacia abajo, va a ser un filósofo realista. ¿Qué significa esto? Que la verdad, la esencia de las cosas, tú no debes de buscarla en otro mundo. ¿En dónde debes de buscarlo? Debes de buscarlo todo aquí. Es por esto que mientras Platón en la historia va a ser idealista, Aristóteles va a ser realista. Más precisamente, un ilemorfista. Ahorita te explicaré qué significa eso cuando veamos a Aristóteles. Muy bien, características de Platón. Platón en un principio quiso dedicarse a la poesía, luego a la política, fracasó en ambos aspectos, así que se dedicó a la filosofía, fue discípulo de Sócrates, fundó una especie de universidad en donde se hacían estudios matemáticos, filosóficos y políticos llamado la Academia, y entre las muchas obras que ha escrito, porque ha escrito cerca de 40 diálogos, es decir, como obras teatrales en donde las personas filosofan sobre diversos temas, hay que destacar a la República. ¿Y de qué cosa va a tratar la República? Pues bien, la República va a tratar sobre el Estado ideal. ¿Cómo sería un Estado, un gobierno ideal? Y al mismo tiempo en la República se van a tratar temas como, por ejemplo, uno, ¿qué cosa es la justicia? Y dos, ¿qué cosa es el bien? También se van a tratar temas como, por ejemplo, cómo educar bien a los demás, a la población, etcétera, etcétera. Muchos temas, porque es la mayor obra de Platón.
Sin embargo, lo principal que se va a tratar en la República va a ser el gobierno perfecto. ¿Cómo sería el gobierno perfecto? Muy bien, acá está explicada la teoría de las ideas que justo les decía. El mundo está escindido en dos mundos, un mundo de las ideas y un mundo sensible, un mundo de las cosas materiales. Estos caballitos son en realidad una imitación de este caballo perfecto que vive en el mundo de las ideas, y estos árboles que viven en el mundo sensible son una imitación del árbol perfecto que se encuentra en el mundo de las ideas. Ojo. Y ahora, ¿cómo van a ser las ideas y cómo van a ser las cosas que nos rodean? Pues mira, te contaré. Yo el día de ayer, ¿sí? Me fui a quejarme a una tienda de computadoras, ¿sí? Porque me vendieron una tinta que era falsa. Entonces, obviamente, si me fui a quejar, es porque la tinta, se supone que es la original, es la que es mejor. Pero la tinta falsa tiene menor calidad, incluso puede perjudicar a mi impresora. Así que, por definición, lo original va a ser mejor que la copia. Entonces, por definición, el mundo de las ideas va a ser mucho mejor que el mundo de las cosas. Entonces, el mundo de las ideas va a ser eterno, inmutable, perfecto, universal e inteligible. Bien, ¿a qué me refiero con inteligible? Me refiero a que solo se puede captar por medio de la inteligencia. Por ejemplo, cuando tú ves una operación matemática en tu pizarra, los números que están ahí son sensibles. La tinta, la tiza que está ahí, son sensibles, son visibles. Pero la operación matemática como tal, eso que tú entiendes, se encuentra en tu cabeza. Está bien. Ahora, ¿qué significa inmutable? Inmutable significa que no cambia. Las ideas para Platón van a ser inmutables. Ok, y todas estas características van a oponerse a la del mundo de las cosas, ¿sí? El mundo de las cosas va a ser temporal, mutable, imperfecto, individual y sensible. Cuando digo sensible me refiero a que depende de los sentidos, ¿de acuerdo? Ahora, cuando digo temporal, me refiero a que está sujeto al tiempo y por ende en algún momento va a fallecer, en algún momento va a morir. Es como el caballo, el árbol de los que antes te estaba hablando. El caballo y el árbol se van a morir, pero la idea perfecta de caballo, la idea perfecta de árbol, no se van a morir. Bien, chicos, entonces vamos a ver otras características del pensamiento de Platón, ¿de acuerdo? Mira, Platón va a tener un texto llamado Tineo, ¿de acuerdo? En donde va a tratar de explicar, ya, si es que el mundo de las ideas existe y el mundo sensible también existe. Entonces, ¿cómo se dio el salto entre el mundo de las ideas y el mundo sensible? Pues Platón decía que existía un ser, un dios llamado Demiurgo, que agarró las ideas y valiéndose de la materia, algo así como un niño que empieza a hacer esculturas con barro, con arcilla, tomó como modelo al mundo de las ideas y entonces de ahí salió este mundo, que es una imitación del mundo de las ideas, pero imperfecto. ¿Por qué? Porque se basó en la materia. Ahora, profe, ¿por qué la materia es vista como algo malo? ¿Por qué la materia es vista como algo condenable? Porque mira, los seres materiales están compuestos, están destinados a morir. Y los seres materiales también tienen impulsos que te pueden llevar a actuar mal, como por ejemplo el impulso del sexo o el impulso de la violencia. Y también las cosas materiales pueden cambiar, pueden degradarse, en cambio las cosas inmateriales no. Es por eso que en el pensamiento antiguo, en el pensamiento religioso, ¿sí? Platón va a influir mucho en la cuestión religiosa, en el cristianismo, es decir, la materia es vista como algo malo. Entonces, Platón respecto al hombre va a decir que somos un alma encerrada dentro de un cuerpo. El cuerpo es solo una apariencia, mientras que el alma es nuestra verdadera esencia. El alma capta por medio de la razón y el cuerpo capta por medio de los sentidos. Ahora, el cuerpo es temporal, en cambio el alma, ¿cómo es? Es inmortal. Y el alma transmigra, es decir, ¿has escuchado esta idea de la resurrección, de la reencarnación? Pues bien, Platón creía en esto. Ya, ¿y cómo un hombre escapa de este ciclo infinito de reencarnarse? Pues mira, cuando tú como filósofo buscas y conoces las ideas, hay como que tu vida está plena y ya vas a escapar por completo de este ciclo de reencarnaciones. Ya puedes vivir por completo en paz. Es decir, de lo que vivías en el mundo sensible,
ya puedes regresar al mundo de las ideas. Bien, ¿cómo va a ser el conocimiento para Platón? Pues bien, yo te dije que Platón dividía el mundo en dos, ¿no? Un mundo inteligible y un mundo sensible. Ahora, yo no sé si es que tú has visto esta película Soul de Disney Plus, no sé si la has visto, pero te contaré que en esta película hay un montón de almitas y las almitas ya viven en el cielo, en el caso de Platón, el mundo inteligible. Tu almita acá en el mundo inteligible ya conocía todas las ideas, la idea del bien, la idea de la justicia, la idea de la belleza. Ya había visto a los caballitos y ya había visto a los árboles perfectos, tal como antes te había puesto un ejemplo en la diapositiva. Entonces, el alma preexiste al cuerpo. Sin embargo, cuando tú naces, tu alma, algo así como en la película Soul, es tirada hacia un cuerpo y queda encarcelada en él. Ahora, cuando tú conoces en tu cuerpo, gracias a tus sentidos, tú lo que estás no es tanto conociendo, tú lo que estás haciendo, ¿qué cosa es? Es recordando algo que tú ya sabías antes de nacer. Entonces, para Platón el conocimiento va a ser una reminiscencia. En griego a esto se le va a decir anágnesis. Cuando tú conoces, no es que el conocimiento venga de este mundo sensible. El conocimiento, ¿qué cosa es? Recordar algo que ya se había visto antes de nacer, cuando eras una almita viviendo en el mundo de las ideas. Muy bien. Ahora, van a haber distintos grados de conocimiento, ¿de acuerdo? Yo te dije que la persona es alma y también te dije que es cuerpo. También te dije que el alma conoce por medio del intelecto, es decir, la inteligencia, la razón, pero que también conocemos por medio de los sentidos. Ahora, ¿qué conoce el intelecto? El mundo de las ideas. ¿Qué cosa conoce los sentidos? El mundo de las cosas. Entonces, ¿qué cosa es lo que captan los sentidos? Los sentidos captan sombras, imágenes y al mismo tiempo captan cosas. Por ejemplo, yo te digo a ti, oye, ¿tú conoces a tal celular de tal equipo? Pues tú me dices, sí, sí lo conozco. Eso es a lo que Platón llama sombra, ¿está bien? Una cosa sería nuestra idea que nosotros compartimos de un celular y otra cosa sería el celular como tal. Entonces, una cosa es la cosa y otra cosa son las sombras, las imágenes. Y todo esto es captado ¿por qué? Por medio de los sentidos. Ahora bien, hay otros tipos de conocimiento mucho más perfectos que no van a ser captados por medio de los sentidos, sino por medio de qué? Del alma, del intelecto. Y estos van a ser los números, es decir, los objetos matemáticos, las ideas, y entre todas estas ideas habrá una idea más importante, que va a ser la idea del bien. ¿De acuerdo? Ahora, este tipo de conocimiento, captado por el alma, por el intelecto, va a recibir el nombre de epísteme, que significa ciencia, que es un saber cierto, incontrovertible. En cambio, todas las cosas captadas por los sentidos van a ser doxa, es decir, opinión individual que cambia. Entonces, chicos, por este tipo de razones, el saber universal va a ser el más digno a comparación del saber individual. En otras palabras, el alma es la verdadera esencia del ser humano, mientras que el cuerpo, ¿qué cosa es? Es solo una cárcel para el cuerpo. Muy bien. Platón va a tener una teoría con la cual va a tratar de explicar, ¿de acuerdo? La forma en cómo nosotros, digámoslo así, nos vemos contrariados a actuar. A veces podemos actuar bien, a veces podemos actuar mal. A veces queremos estudiar, por ejemplo, y sin embargo nos gana la pereza, nos gana la flojera o nos ponemos a hacer otras cosas. A cualquiera le pasa. Por ejemplo, a mí a veces o a mi hermano tenemos que hacer muchas cosas, sin embargo enciendo la compu y me pongo a jugar. O a veces abro un libro, tengo que leer unas cosas y al final de cuentas me pongo a leer otro libro. Entonces, muy a pesar que tú tienes un alma racional, ¿de acuerdo? Muy a pesar que tú tienes un alma racional,
tú no solamente tienes un alma racional dentro tuyo. Para Platón, el alma de la persona estaba dividida en tres partes. Lo vamos a hacer de nuevo para que quede claro. El alma de una persona estaba dividida en tres partes. 1, 2, 3. Ahora, la primera parte, que es la que tiene que ver con la cabeza, es el alma racional. La segunda parte, que es la que tiene que ver con el pecho, con los brazos, va a ser el alma irascible. Y la tercera parte, que es la que tiene que ver con el bajo vientre y las piernas, será el alma concupiscible. Ahora, nosotros somos como un domador de caballos que está montando un auriga. Y entonces en el auriga hay dos caballos, un caballo negro y un caballo blanco, un caballo bueno y un caballo malo, es decir. Entonces, el alma racional es la que debería de guiarnos a nosotros, ¿no? El alma racional sería el auriga. El caballo blanco sería el alma irascible. Y el caballo negro sería el alma concupiscible. Nosotros queremos hacer las cosas. Tú quieres estudiar. Sin embargo, el caballo negro y el caballo blanco no tiran para la misma dirección. Tiran para dos direcciones distintas. Tú quieres hacer una cosa. Sin embargo, tu cuerpo o tu pereza no te lo permite. Ahora, chicos, ¿cómo lograr una justicia personal? ¿Cómo lograr una justicia individual? ¿Cómo lograr estar en paz? Pues bien, se tiene que relacionar un equilibrio entre nuestras tres almas. ¿De acuerdo? Tiene que haber un equilibrio entre el alma racional, el alma irascible y el alma concupiscible. Ya está bien. ¿Quieres estudiar? ¿Quieres jugar? Pues ya, primero haz tu tarea. Primero come y duerme como se tiene que hacer. Ahora, cada una de estas partes del alma tiene una virtud, es decir, tiene algo que lo hace ser buena. En el caso del alma racional, su virtud será la prudencia, o también algunos dicen la inteligencia. En el caso del alma irascible, su virtud va a ser la fortaleza. Y en el caso del alma concupiscible, su virtud va a ser la templanza. Ahora, el alma racional, ¿qué cosa es lo que te hace hacer? Te hace pensar, te hace conocer las ideas, particularmente la idea del bien. Es por eso que la virtud del alma racional es la prudencia. Ahora, el alma irascible es el alma que te impulsa a moverte, a hacer las cosas. ¿Y cuál va a ser su característica, su virtud? La fortaleza, ser fuerte, ser resiliente, ser resistente. Bien, en cambio el alma concupiscible, perdón, es aquella que te da impulsos, te da deseos de comer, deseos de tener sexo. Ya, pero cuando tú eres capaz de controlar esos deseos, o al menos controlarlos racionalmente, se dice que tú vas a tener la virtud de la templanza, es decir, el autodominio. Así como hay justicia entonces en una persona, satisfaciendo las tres partes del alma, las tres partes de la persona, igualmente el gobierno perfecto, según lo que dice en la República, así como la persona tiene tres partes, igualito el gobierno perfecto ha de tener tres partes. ¿Y cómo va a ser? Como pueden ver, se trata de una pirámide. Acá podemos poner justo a la persona. Pues bien, aquellos que tienen el alma concupiscible, el tercer tipo de alma, ellos se van a encargar del sustento material del Estado. Van a ser comerciantes, van a ser agricultores, ganaderos. Aquellos que tienen como principal virtud el alma irascible, es decir, la fortaleza, ellos van a proteger al Estado, van a ser las fuerzas del orden. En cambio, aquellos que tienen como principal alma el alma racional, es decir, aquellos hombres más prudentes, que son aquellos que conocen entre todas las ideas la idea del bien, son los que deben de gobernar y los que se deben de encargar de la educación del Estado. Y así como en una persona va a haber orden, va a haber paz, habiendo un equilibrio entre estas tres partes, igualito,
En el gobierno perfecto va a haber paz, va a haber orden cuando haya un equilibrio entre estas tres partes. A ver, chicos, ¿qué cosa es lo que significa esto? Miren, cuando tú tienes a un comerciante, acá, un empresario, está bien que esté acá abajo, pero ¿qué cosa es lo que pasa cuando pones a un empresario a gobernar? Pues bueno, se rompe todo el orden, ¿no? Y las cosas empiezan a ir mal. Porque para empezar, al empresario, en su mayoría, lo que le importa es el dinero y no es una cuestión, no es una persona muy aculturada, que digamos. Entonces, estás desnaturalizando esto. Bien, en cambio, ¿qué cosa es lo que pasa si tú pones a un intelectual, a un filósofo, un sociólogo, una persona que sepa mucho a gobernar? Pues ahí sí, las cosas van a funcionar. Ok, entonces todo esto va a ser el pensamiento de Platón. Todo lo que está acá es justo lo que yo les estoy explicando. Ahora la cuestión sería ver rápidamente el pensamiento de Aristóteles. ¿De acuerdo? A ver, un instante, chicos, un instante. A ver, es esto. Sí, es esto. A ver, un momento. Ah, debo de beber líquidos. Muy bien. Bien, chicos, este es el siguiente filósofo importante, Aristóteles. Nuevamente, he aquí la pintura en donde les decía que Platón y Aristóteles son pintados como los principales. Ahora bien, ¿de dónde va a provenir Aristóteles? Mira, Aristóteles va a venir de una familia de médicos que había servido en la corte de Macedonia. Y Macedonia había sido en un principio un pueblo de agricultores, un pueblo de ganaderos. Y sin embargo, muy a pesar de sus orígenes humildes, Macedonia supo imponerse sobre Atenas, sobre Esparta, iniciando una época de dominio de Macedonia sobre Esparta. Esto fue posibilitado con las obras de Filipo II, ¿de acuerdo? Filipo II, quien era un rey que te contaré, tenía parte de su cara quemada, le faltaba parte de su pelo, le faltaba un ojo, tenía una pierna más corta que otra. Sin embargo, era un militar sanguinario y debido a sus méritos militares, él supo que, ¿cómo te puedo decir? Él supo que de todas formas no era suficiente para poder educar a su sucesor. Su sucesor, su hijo, Alejandro, así se llamaba, no podía recibir la misma educación que él había recibido, porque Filipo II pues era un hombre impulsivo, era un hombre irascible. Entonces él se dio cuenta que él como padre, a pesar que lo quería, pero de todas formas a veces lo maltrataba, como también maltrataba a la mujer, tenía que conseguirle un buen maestro. Entonces, debido a que se acordó de los médicos de la corte, que habían sido familia de Aristóteles, Filipo II dijo, tráiganme al mayor profesor y filósofo de la época. Así que pues le trajeron a Aristóteles. Y Aristóteles se convirtió en el preceptor, es decir, en el profesor a tiempo completo de Alejandro, que en el futuro sería conocido como Alejandro Magno, que convirtió a Grecia de lo que era pues un conjunto de ciudades-estado con un mismo pasado cultural en un imperio. Ahora, Aristóteles como tal no era ateniense, era de Estagira, un pueblo cercano a Macedonia, y por tanto él como tal no podía tener propiedades en Esparta, no, en Atenas. ¿Por qué? Porque él era un meteco, es decir, era un extranjero. Sin embargo, ya cuando Alejandro Magno domina toda Grecia, incluyendo Atenas, él aprovecha para regresar a Atenas y justo al frente del lugar en donde estaba la academia, es decir, la universidad, vamos a decirlo así, fundada por Platón, en donde Aristóteles perteneció durante 18 años. Imagínate, Aristóteles estudió 18 años con Platón. Justito al frente fundó una universidad, un centro de investigaciones superiores llamada Liceo. Es por eso que algunos a los colegios, universidades, les llaman liceo. Ok, entonces, ¿qué tipo de investigaciones se van a desarrollar aquí en el liceo?
se van a desarrollar investigaciones científicas e investigaciones que van a significar los primeros pasos en muchas de las ciencias que el día de hoy conocemos. Por ejemplo, chicos, Aristóteles es conocido como padre de la lógica, padre de la biología, padre de la ética, padre de la psicología, y sus discípulos al mismo tiempo son también padres de muchas ciencias. Entonces, ¿por qué Aristóteles, date cuenta, va a fundar su universidad, su centro de investigaciones, justo al frente de Platón? Porque mira, porque Aristóteles, te conté, había estado 18 años siendo educado por Platón. Y tú sabes que Platón es idealista. Sin embargo, Aristóteles va a ser realista, tal como yo te había hecho un spoiler. Entonces, se supone que por una cuestión de inteligencia, de rigor académico, pues Platón, cuando fallezca, le tenía que dejar el rumbo de la academia a Aristóteles. Pero como Aristóteles tenía ideas diversas al maestro, ¿qué fue lo que hizo? Le dejó la dirección de la academia a su sobrino de Platón, un pata llamado Espeusipo. Así que Aristóteles se molestó y como para sacar cachita, fundó su universidad justo al frente de la Universidad de Platón, que era la Academia. Bien, ahora, ¿cuáles van a ser las obras de Aristóteles? Pues bien, cada una de estas obras se va a encargar de un tema, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la metafísica va a tener como tema el ser. La ética, Nicómaco, va a tener como tema la ética. Nicómaco se llamaba su hijo y Aristóteles escribe un libro así dedicado a su hijo. El órganon significa instrumento, es un libro de lógica, es un libro que enseña a pensar, a hablar bien. La retórica también va a escribir Aristóteles. Este es un libro en donde enseña a la gente métodos para poder convencer en un juicio. Acuérdate que antiguamente pues el derecho no era lo que es el día de hoy. Acerca del cielo, meteorológicos, textos que van a tratar sobre los fenómenos celestes, los límites, la estructura del universo. También otros textos como por ejemplo la política, en donde estudia las diversas formas de gobierno, la esclavitud, cuál es la mejor forma de gobierno, si es que el hombre es o no un ser social por naturaleza. La poética, otra obra de Aristóteles, en donde él divide a los géneros literarios, en donde él explica qué cosa es el arte y por qué se hace el arte. Y así muchos escritos, ¿sí? Cada escrito de Aristóteles es fundador de una ciencia. Ahorita que me acuerdo, Aristóteles escribió un libro llamado Física y es por esto considerado también uno de los padres de la física, junto con un ingeniero de la antigüedad llamado Arquímedes. También tiene un texto llamado Constitución de los Animales, por lo que es también llamado el padre de la biología y de la zoología. Y el alumno de Aristóteles, Teofrasto, acuérdate de ese nombre, se convirtió en fundador de la botánica. Eso seguro debe de haberte dicho tu profe de biología. Entonces, ya sabes que hay una contraposición entre Platón y Aristóteles. Platón es idealista, mientras que Aristóteles es realista. Platón decía que la verdad debería de encontrarse en otro mundo, el mundo de las ideas. En cambio, Aristóteles dice, si buscas la verdad, búscala en este mundo. Es por eso que una de las frases recurrentes de Aristóteles era, soy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad. Ok, ¿cómo va a ser su teoría realista? ¿Cómo va a ser su teoría? Pues bien, este nombre, más que realismo, va a recibir el nombre técnico de ilemorfismo. Y esta era justo la palabra que yo te quería explicar ahorita. ¿Qué cosa es esto? Esto es una silla, pero en lenguaje filosófico es una sustancia. En griego se le dice ousia. Ahora bien, la sustancia tiene dos principios. Acuérdate, yo te dije, para Aristóteles la filosofía es la búsqueda de los principios y las causas. Ahora, ¿cuáles son los principios de la ousia? Dos. Uno, la forma. Dos, la materia. Morfé significa forma. Gilé significa materia. Entonces, toda cosa es una mezcla entre materia y forma. La silla, ¿qué cosa es? Es la forma de la silla mezclada con la materia de la silla, en este caso, madera. Entonces, ilemorfismo, ¿qué significa la palabra? Mezcla entre materia y forma. Todas las cosas son una mezcla entre materia y forma. Y al mismo tiempo, todas las cosas cumplen dos papeles. Pueden ser potencia
o pueden ser acto. ¿Qué significa esto? Pues mira, tú tienes acá una pepita de oro, ¿sí? Acá podemos observar una pepita de oro. Esta pepita de oro es oro en acto y es un anillo en potencia. ¿Por qué? Porque puede convertirse en un anillo. Y ya cuando es un anillo, ya no es un anillo en potencia, sino un anillo en acto. Igualito acá, chicos, acá tenemos a una semilla, que es una semilla en acto, pero es una planta en potencia. Entonces, por medio del cambio, ¿qué significa esto? El paso de la potencia al acto, ya no va a ser una planta en potencia, sino va a ser una planta en acto. Como pueden ver, esto es algo bastante de sentido común. Sin embargo, estas ideas que ahora nosotros llamamos sentido común tienen un origen histórico. ¿Y a quién le debemos eso que el día de hoy llamamos sentido común? Pues a este pata, pues a Aristóteles. Muy bien, ya te dije, la filosofía es la búsqueda de los principios y causas. ¿Cuáles son los principios? La materia y la forma. Ahora, ¿cuáles son las cuatro causas? Pues bien, así como las cosas tienen materia y forma, también las cosas tienen causa. Y estas causas van a ser las siguientes, ¿sí? Y esto es algo bastante fácil de entender, chicos. Causa formal, causa material, causa eficiente y causa final. ¿Qué cosa es la causa formal? Es la forma de las cosas. ¿Qué cosa es la causa material? Es la cosa de la que están hechas las cosas. ¿Qué cosa es la causa eficiente? Es aquello que te da movimiento, aquello que te hace estar acá. ¿Y qué cosa es la causa final? Es la razón, la finalidad por la que las cosas existen. Por ejemplo, tú como persona, ¿cuál es tu causa formal? Sería tu cuerpo, pues. Perdón, sería tu forma de ser, tu alma, tu espíritu. ¿Cuál sería tu causa material? Sería pues tu cuerpo. ¿Cuál sería tu